Valencia, noviembre de 2018. Germinal-1917@yahoo.es. Redactado en el verano de 1918, publicado por Ignaz Brandt bajo el título Die Diktatur des Proletariats. Viena, 1918. Índice 2 El problema. 3.2 La democracia y la conquista del poder político. 4.3 Democracia y madurez del proletariado. 7.4 Los efectos de la democracia. 12 voltios La dictadura. 19 Vi Asamblea Constituyente y Soviet. 26.7 La República Soviética. 38 La enseñanza objetiva. 37.9 El legado de la dictadura. 42 La agricultura. 42 Industria. 49X La nueva teoría. 55. 2 El problema. La actual revolución rusa ha hecho, por primera vez en la historia mundial, de un partido socialista el amo de un gran imperio. Acontecimiento este mucho más grandioso que la toma del poder en la ciudad de París, por parte del proletariado, en marzo de 1871. Pero, en un punto importante, la Comuna de París se encontraba por encima de la República Soviética. Ella fue la obra de todo el proletariado. Todas las tendencias socialistas participaron en ella, ninguna se separó de ella o fue rechazada por ella. Por el contrario, el Partido Socialista que gobierna hoy a Rusia llegó al poder en lucha contra otros partidos socialistas. Ejerce el poder excluyendo de sus corporaciones gubernamentales a los otros partidos socialistas. La contradicción entre ambas tendencias socialistas no radica en cuestioncillas de celos personales, sino que es la contradicción entre dos métodos fundamentalmente distintos, el democrático y el dictatorial. Ambas tendencias quieren lo mismo, liberar al proletariado, y con él, a la humanidad, mediante el socialismo. Mas el camino que siguen los unos es considerado por los otros como un camino falso que lleva a la perdición. Resulta imposible permanecer indiferente ante un acontecimiento tan gigantesco como el de la lucha proletaria en Rusia. Cada uno de nosotros se ve impelido a tomar partido, a tomar vehementemente partido. Y tanto más impelido por cuanto esos problemas que ocupan hoy a nuestros camaradas rusos podrían alcanzar mañana una significación práctica también en la Europa occidental, sí, puesto que ya hoy influyen decisivamente en el tipo de nuestra propaganda. Sin embargo, en esa querella rusa entre hermanos, nuestro deber de partido consiste en no decidirnos por una parte o por otra antes de haber sopesado profundamente los argumentos de ambas. Algunos camaradas quieren impedir que hagamos eso. Consideran que es nuestro deber el que nos decidamos por aquella tendencia del socialismo ruso que se encuentra manejando el timón. Según ellos, cualquier actitud distinta pondría en peligro a la revolución y hasta al mismo socialismo. Pero esto no significa más que el tomar por comprobado lo que precisamente ha de ser objeto de estudio, el que una tendencia haya seguido el camino justo y nosotros debamos animarla a proseguirlo. Se comprende que al exigir libertad de palabra pisamos el terreno de la democracia. La dictadura no significa refutación de la opinión contraria, sino opresión violenta de su manifestación. De esta forma, ambos métodos, el de la democracia y el de la dictadura, se enfrentan ya irreconciliablemente antes de que la discusión haya comenzado. El uno la fomenta, el otro la prohíbe. Por lo pronto, en nuestro partido no impera todavía la dictadura, aún discutimos libremente. Y consideramos no solo como nuestro derecho, sino también como nuestro deber, el expresar libremente nuestras opiniones, pues solo tras haber escuchado todos los argumentos es posible tomar una decisión objetiva y productiva. Como es sabido, el discurso que pronuncia un hombre no es el discurso de ese hombre. Hay que saber escucharlo con espíritu crítico. Por esto vamos a investigar a continuación la significación que tiene la democracia para el proletariado, lo que entendemos por dictadura del proletariado y las condiciones que le crea la dictadura, como forma de gobierno, a la lucha de liberación del proletariado. 2. La democracia y la conquista del poder político. A veces se distingue entre la democracia y el socialismo, es decir, la socialización de los medios de producción y de la producción, y de tal forma que se llega a decir, este es nuestro objetivo final, el fin de nuestro movimiento, y la democracia un simple medio para ese fin, medio que, bajo determinadas circunstancias,
puede ser ineficaz y hasta perjudicial. En realidad, el socialismo no es nuestro objetivo final, sino que este consiste en la supresión de todo tipo de explotación y opresión, se dirige contra una clase, un partido, una casta, una raza, programa de Erfurt. Tratamos de alcanzar ese objetivo apoyando la lucha de clases proletaria, porque el proletariado, como la clase más baja, no puede liberarse sin acabar con todas las causas de explotación y opresión, y porque el proletariado industrial es, entre las capas explotadas y oprimidas, la que crece cada vez más en fuerza, capacidad de lucha y voluntad de combate, siendo inevitable su victoria final. Por eso, hoy en día, todo verdadero adversario de la explotación y la opresión ha de participar, independientemente de la clase a la que pertenezca, en la lucha proletaria. El modo de producción socialista es el que nos colocamos como meta en esa lucha porque, dadas las actuales condiciones técnicas y económicas, aparece como el único medio para alcanzar nuestro objetivo. Si se nos demostrara que nos equivocamos, que, por ejemplo, la liberación del proletariado y de la humanidad solo se puede o es más fácil de alcanzar sobre la base de la propiedad privada sobre los medios de producción, tal como decía Proudhon incluso, entonces tendríamos que arrojar al socialismo por la borda, sin renunciar en lo más mínimo a nuestro objetivo final, sí, hasta tendríamos que hacerlo, precisamente, en interés de nuestro objetivo final. O sea, que la democracia y el socialismo no se diferencian en que la una sea medio y el otro fin, ambos son medios para el mismo fin. La diferencia entre ambos está en otras cosas. El socialismo como medio para liberación del proletariado sin democracia, resulta inimaginable. Por cierto, la producción social es posible sobre bases distintas a la democrática. Bajo relaciones subdesarrolladas, una economía comunista podría convertirse precisamente en base del despotismo. Esto lo constataba Engels ya en 1875 en relación al comunismo de aldea, tal como se ha mantenido en Rusia y en la India hasta nuestros días. Sociales A.O.S. Rublan, Volksstadt, 1875. La política colonial holandesa en Java se apoyó durante un tiempo, bajo el llamado sistema cultural, en el comunismo de tierra para organizar la producción agrícola del gobierno que explotaba al pueblo. El ejemplo más genial de una organización no democrática del trabajo social lo ofreció, en el siglo XVIII, el Estado jesuita del Paraguay. Los jesuitas, como clase superior, organizaron allí dictatorialmente el trabajo de la población aborigen de una forma que es realmente digna de admiración, sin uso de la violencia, sí, hasta conquistándose las simpatías de sus súbditos. Sin embargo, un régimen patriarcal de tal tipo sería insoportable para hombres modernos. Solo es posible bajo aquellas circunstancias en las que los gobernantes están, en cuanto al saber, muy por encima de sus gobernados, y estos se encuentran absolutamente imposibilitados de ponerse inmediatamente a su misma altura. Una capa o una clase que mantenga una lucha de liberación no puede ponerse como meta un sistema así de tutelaje, tendrá que rechazarlo con decisión. Así que para nosotros el socialismo es impensable sin democracia. Por socialismo moderno no entendemos solo organización social de la producción, sino también organización democrática de la sociedad. Por consiguiente, para nosotros el socialismo está indisolublemente ligado a la democracia. No hay socialismo sin democracia. Sin embargo, no se puede invertir así como así esta frase. La democracia es muy posible sin socialismo. Aún la democracia pura es imaginable sin socialismo, por ejemplo, en comunidades de pequeños campesinos, en los que impera, para cada quien, la igualdad absoluta en las relaciones económicas sobre la base de la propiedad privada sobre los medios de producción. En todo caso, puede decirse que la democracia es posible sin socialismo y antes que él. Y es esa democracia presocialista, evidentemente, en la que piensan aquellos que opinan que la democracia se comporta ante el socialismo como el medio ante el fin, para lo cual se apresuran a añadir que en realidad no es un medio para un fin. Hay que refutar con decisión esta coletilla, si tuviese general aceptación llevaría a nuestro movimiento por funestos caminos. ¿Por qué ha de ser la democracia un medio ineficaz para alcanzar el socialismo? Se trata de la conquista del poder político.
Se dice que si en un país que ha venido siendo gobernado democráticamente surgiese la posibilidad de que los socialdemócratas obtuviesen la mayoría en las elecciones al Parlamento, entonces las clases dominantes emplearían todos los medios de poder de que disponen para impedir el gobierno de la democracia. De ahí que el proletariado no pueda conquistar el poder político por medio de la democracia, sino por medio de la revolución. No puede caber duda en que allí donde el proletariado vaya adquiriendo poder en un Estado democrático, habrá que contar con los intentos de las clases dominantes por utilizar medios de violencia con el fin de impedirle el ejercicio de la democracia a la clase en ascenso. Pero con ello no se ha probado la falta de valor de la democracia para el proletariado. Si las clases dominantes apelasen a la violencia, en las condiciones aquí planteadas, esto sucedería precisamente por temor a las causas de la democracia. Y sus actos de violencia no serían más que el derrocamiento de la democracia. O sea, que de los esperados intentos de las clases dominantes por liquidar la democracia no se desprende la invalidez de la democracia para el proletariado, sino más bien la necesidad que tiene el proletariado de defender a sangre y fuego la democracia. Naturalmente, si se le hace creer al proletariado que la democracia no es más, en el fondo, que una decoración carente de valor, entonces no podrá aportar las fuerzas necesarias para su defensa. Sin embargo, las masas del proletariado se aferran por doquier tanto a sus derechos democráticos que no puede esperarse que renunciasen pasivamente a ellos. Por el contrario, antes es de esperar que defiendan sus derechos con tal tesón que si la parte opuesta tratase de destruir el derecho popular por medio de la violencia, la decidida defensa del mismo conduciría a un cambio político. Y esto es tanto más de esperar cuanto más aprecie el proletariado a la democracia, cuanto más apasionadamente busque su amparo. Por otra parte, tampoco hay que creer que el curso que aquí hemos apuntado de los acontecimientos tenga que ser inevitable en todas partes. No tenemos ninguna necesidad de ser tan pusilánimes. Cuanto más democrático sea el Estado, tanto más dependerán los medios de poder del gobierno, aun los militares, del ambiente popular, milicia. Esos medios de poder pueden convertirse, también en la democracia, en un medio para sofocar los movimientos proletarios, cuando el proletariado es todavía numéricamente débil, por falta de organización o por dependencia espiritual. Pero si el proletariado, en un Estado democrático, se fortalece tanto que llega a bastarse a sí mismo en número y fuerza para conquistar el poder político mediante la utilización de las libertades existentes, entonces le resultará bien difícil a la dictadura capitalista el reunir los medios necesarios de poder para aniquilar violentamente a la democracia. Marx consideraba posible de hecho, y hasta probable, que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos el proletariado conquistase el poder político por vía pacífica. Después de finalizado el Congreso de la Haya de la Internacional en 1872, Marx pronunció un discurso en una asamblea popular en Ámsterdam, en el que expuso, entre otras cosas: el obrero ha de tener algún día en sus manos el poder político para fundar la nueva organización del trabajo. Ha de derrocar la vieja política, que mantiene a las viejas instituciones, si no quiere renunciar como los antiguos cristianos, quienes descuidaron y despreciaron tales cosas, al reino de este mundo. Pero no hemos afirmado que hayan de ser iguales en todas partes los caminos para llegar a ese fin. Sabemos que hay que tener en cuenta las instituciones, las costumbres y las tradiciones de los diversos lugares, y no negamos que haya países, como Estados Unidos, Inglaterra y, si conociese mejor vuestras organizaciones añadiría, quizás, Holanda, en los que los obreros pueden alcanzar sus objetivos por vía pacífica. Pero este no es el caso en todos los países. Queda por esperar si se cumple o no la predicción de Marx. Es evidente que en los estados mencionados existen capas de las clases poseedoras en las que aumenta la tendencia a hacer uso de la violencia en contra del proletariado. Pero también existen otras capas entre las que aumenta su respeto por el poder creciente del proletariado y su deseo de tenerlo satisfecho mediante concesiones, pese a que el estado de guerra restringió fuertemente por doquier, durante todo el tiempo de su duración, la libertad del movimiento político de las masas populares. Esto le trajo al proletariado inglés una ampliación importante del derecho electoral. Todavía no puede precisarse de qué manera influirá la democracia, en los diversos estados,
sobre las formas de la conquista del poder político por parte del proletariado y en qué medida hará que tanto de un lado como del otro sean evitados los métodos violentos y se apele únicamente a los pacíficos. En ningún caso será insignificante, al particular, la existencia de la democracia. En una república democrática, en la que los derechos populares se encuentran firmemente arraigados desde décadas, quizás siglos, derechos estos que el pueblo ha conquistado e impuesto o ampliado mediante revolución, educando así a las clases dominantes en el respeto a las masas populares. En una comunidad tal, las formas de transición serán, con toda seguridad, distintas a las de un Estado en el que un despotismo militar haya venido disponiendo ilimitadamente de los medios de poder más poderosos frente a las masas populares y esté acostumbrado a mantenerlas con ellos en jaque. Pero con la influencia de la democracia sobre las formas de transición hacia el régimen proletario no se agota su importancia para nosotros. Para nosotros cobra la mayor importancia en ese periodo por su influencia en la madurez del proletariado. 3. Democracia y madurez del proletariado. El socialismo exige condiciones históricas especiales que le hacen posible y necesario. Esto es generalmente admitido. Sin embargo, no existe en modo alguno una unidad de criterio entre nosotros en lo que respecta a la cuestión sobre las condiciones que han de darse para que sea posible un socialismo moderno, o sea, cuando está maduro un país para el socialismo. Esa falta de unidad en una cuestión tan importante no es precisamente alentadora, aun cuando tiene algo de prometedor esa necesidad que tenemos de ocuparnos ahora del problema. Pues esa necesidad proviene de que el socialismo ha dejado de ser para la mayoría de nosotros algo que esperábamos que sucediese después de siglos, al igual que tuvimos que enfocar desde otro ángulo muchas cosas, ya al principio de la guerra. El socialismo, como problema práctico, está a la orden del día en el momento actual. ¿Cuáles son, pues, las premisas para la implantación del socialismo? Toda actuación humana consciente presupone una voluntad. La voluntad de lograr el socialismo es la primera premisa para su implantación. Esa voluntad es creada por la gran empresa. En la sociedad en la que predomina la pequeña empresa, la masa de la población se compone de los propietarios de las empresas. El número de los desposeídos es pequeño. Quien no tiene propiedad ve su ideal en la adquisición de una pequeña propiedad. Ese deseo puede adoptar, en determinadas circunstancias, formas revolucionarias, pero la revolución social que engendre no será socialista, pretenderá únicamente la redistribución de los bienes existentes, y de tal forma que cada quien se convierta en propietario. La pequeña empresa crea constantemente la voluntad de mantener o adquirir la propiedad privada sobre los medios de producción con los que se trabaja, y no la voluntad de lograr la propiedad social y el socialismo. Esa voluntad surge por primera vez en las masas allí donde la gran empresa está ya muy desarrollada y donde es indiscutible su superioridad sobre la pequeña empresa, donde la disolución de la gran empresa representaría un retroceso y sería imposible, donde el obrero de la gran empresa solo puede alcanzar la propiedad sobre los medios de producción en una forma social, donde las pequeñas empresas, en la medida en que puedan mantenerse, solo van desmoronándose, de tal manera que sus propietarios no les extraen gran provecho. Así se despierta la voluntad de alcanzar el socialismo. Con la gran empresa surge también la posibilidad material de su realización. Cuanto mayor sea el número de las empresas en un país y cuanto más amplia sea su independencia entre sí, tanto más difícil será organizarlas socialmente. La dificultad desaparece en la medida en que el número de las empresas disminuye y las relaciones entre ellas se vuelven más regulares y firmes. Finalmente, junto a la voluntad y a la base material, han de existir en cierta medida tanto la materia prima del socialismo como también la fuerza que la realizará. Aquellos que desean el socialismo han de fortalecerse, han de ser más fuertes que aquellos que no lo desean. También ese factor es creado mediante el desarrollo de la gran empresa, el cual significa aumento del número de los proletarios, de aquellos que tienen interés por el socialismo, y disminución del número de los capitalistas. Es decir, disminución relativa en relación con el número de proletarios. En relación con las capas intermedias no proletarias, pequeños campesinos y pequeños burgueses, puede aumentar durante un tiempo el número de capitalistas. Pero lo más rápido que crece en el Estado es el proletariado.
Todos estos factores surgen directamente del desarrollo económico. No se presentan por sí solos, sin la intervención humana, pero se presentan por sí solos, sin la intervención del proletariado, solamente mediante la actuación de los capitalistas, quienes están interesados en el crecimiento de sus grandes empresas. Ese desarrollo es, en primer lugar, urbano e industrial. El agrario solo nos ofrece un débil eco del mismo. El socialismo partirá de las ciudades, de la industria, pero no de la agricultura. Pero para que pueda ser realizado es necesario un cuarto factor junto a los antes mencionados: el proletariado no solo ha de tener interés por el socialismo, no solo ha de encontrar dadas sus condiciones materiales y tener la fuerza para apoderarse de ellas, ha de tener también la capacidad para mantenerlas y emplearlas correctamente. Solo entonces podrá ser realizado el socialismo como modo de producción duradero. O sea, a la madurez de las relaciones, del nivel necesario de desarrollo industrial, ha de añadirse, por consiguiente, la madurez del proletariado, si es que el socialismo ha de ser posible. Pero ese factor no es creado por el desarrollo industrial, por la actuación de las ansias capitalistas de ganancia, sin intervención del proletariado, pues ha de ser conquistado por este en oposición del capital. Bajo el predominio de la pequeña empresa se degradan los desposeídos en dos capas: para unos, artesanos o jóvenes hijos de campesinos, el desposeimiento es solo un periodo de transición. Esperan convertirse en propietarios un buen día, tienen interés por la propiedad privada. Todo el resto de desposeídos forman el lumpenproletariado, capa esta, innecesaria para la sociedad, de indeseables parásitos sin educación, sin conciencia y sin unión. Están dispuestos, naturalmente, allí donde pueden, a expropiar a los poseedores, pero no están dispuestos ni están en condiciones de llevar a cabo una nueva reforma económica. El modo de producción capitalista se apodera de esos desposeídos, que en los comienzos del capitalismo se reproducen en masa. De innecesarios, y hasta perjudiciales parásitos, hace de ellos el capitalismo la base económica indispensable de la producción y, con ella, de la sociedad. Al igual que hace aumentar su número, provoca un aumento de su fuerza, pero dejándolos en su incultura, brutalidad e incapacidad. Hasta trata de rebajar a toda la clase trabajadora a su nivel. Sí, mediante el trabajo excesivo, la monotonía embrutecedora del mismo, mediante el trabajo de mujeres y niños lleva, con frecuencia, a las clases trabajadoras a un nivel intelectual aún más bajo que el del lumpenproletariado. La depauperización del proletariado aumenta entonces en espantosas proporciones. De ahí surge el primer impulso hacia el socialismo como deseo de acabar con la creciente miseria de las masas. Pero esa miseria pareciera incapacitar también para siempre al proletariado para liberarse a sí mismo. La compasión burguesa ha de salvarlo, ha de llevarle el socialismo. Pronto se muestra que nada se puede esperar de esa compasión. Una fuerza suficiente como para llevar a cabo el socialismo solo puede esperarse de aquellos que están interesados en él, de los proletarios. Pero, ¿no se habían degradado acaso sin esperanzas? A fin de cuentas, no todos. Todavía había capas aisladas que habían conservado la fuerza y el valor para la lucha en contra de la miseria. Ese pequeño grupo debería realizar lo que no pudieron hacer los utopistas, debería conquistar el poder estatal mediante un golpe de mano y apoyándose en el darle el socialismo a los proletariados. Tal fue la concepción de Blanqui y de Weitlin. Los proletarios, quienes eran demasiado incultos y demasiado abyectos como para organizarse y gobernarse a sí mismos, tendrían que ser organizados y gobernados por un gobierno formado de su élite, de arriba hacia abajo, algo así como los jesuitas del Paraguay organizaron y gobernaron a los indios. Weitlin esperaba la dictadura de uno solo, quien, a la cabeza de un victorioso ejército de la revolución, fuese a realizar el socialismo. Él lo llamó el Mesías. Veo venir al nuevo Mesías blandiendo la espada para realizar las enseñanzas del primero. Por su valentía será puesto a la cabeza del ejército revolucionario, aniquilará al viejo orden social junto a su podrida estructura, llevará los ríos de lágrimas al mar del olvido y convertirá a la tierra en un paraíso. De Garantien der Harmony en die Freiheit, tercera editorial, 1849, página 312. Esperanza está tan grandiosa como exaltante.
pero se basa únicamente en la confianza de que el ejército revolucionario encontrará al hombre adecuado. Pero cuando no se mantiene esa creencia en el Mesías, cuando se llega al convencimiento de que solo el proletariado podrá liberarse a sí mismo, de que el socialismo estará condenado a seguir siendo una utopía mientras el proletariado no haya alcanzado la capacidad de autogobierno en todas las organizaciones de que se apodere, es decir, también en el Estado, cuando se cree todo esto, no se proclamaría así entonces la inanidad del socialismo, teniendo en cuenta la depauperización del proletariado por parte del capitalismo. Así lo parece. Pero praxis y teoría muestran pronto una salida. En Inglaterra el proletariado industrial fue al principio un fenómeno de masas, aun cuando allí encontró algunos indicios de derechos democráticos, algunas posibilidades de organización y de propaganda, y la burguesía, en la lucha que mantenía en contra de la nobleza por el derecho electoral, hasta los exhortó a la lucha. En los sindicatos y en las asociaciones cartistas surgieron los orígenes del movimiento obrero, de la resistencia del proletariado contra la depauperización y la injusticia. Comenzaron sus huelgas y sus grandes luchas por el derecho electoral y una jornada humana de trabajo. Marx y Engels supieron apreciar a tiempo la significación de ese movimiento. No es la teoría de la depauperización lo que caracteriza a Marx y a Engels. Esta la compartían con todos los socialistas. Se elevaron sobre ella en la medida en que no solo reconocieron la tendencia capitalista hacia la depauperización, sino también la contratendencia proletaria, y en ella, en la lucha de clases, el gran factor que habría de elevar al proletariado y de otorgarle aquellas capacidades que necesita para que no fuese a ocupar en alguna ocasión temporalmente el poder político, lo que podría ser un éxito producto de la casualidad, sino para que estuviese también en capacidad de imponer y utilizar el poder. La lucha de clases proletaria, como lucha de masas, presupone, sin embargo, la democracia. Aun cuando no sea precisamente la indispensable y pura democracia, al menos tanta democracia como sea necesaria para organizar a las masas y hacer entre ellas un trabajo regular de esclarecimiento. Y esto no podrá suceder jamás en la forma necesaria por vías secretas. Octavillas aisladas no pueden suplir a una amplia prensa cotidiana. Secretamente no pueden ser organizadas las masas, y, sobre todo, una organización secreta no puede ser una organización democrática. Esta conduce continuamente a la dictadura de un solo individuo o de un pequeño número de dirigentes. El común de los militantes solo puede servir de herramienta ejecutora. Bajo condiciones de falta total de la democracia se le impone a las capas oprimidas un estado de cosas similar, pero con ello no se fomentan el autogobierno y la independencia de las masas, aunque sí la conciencia de Mesías de los dirigentes y sus hábitos dictatoriales. El mismo Whiteling, quien tanto ensalzaba el papel del Mesías, se pronuncia con gran desprecio por la democracia. Los comunistas todavía se encuentran bastante indecisos sobre la elección de su forma de gobierno. Una gran parte de ellos en Francia tiende a la dictadura, porque saben muy bien que el dominio del pueblo, tal como lo entienden los republicanos o más bien los políticos en general, no es apto para el periodo de transición que se encuentra entre una organización vieja y una nueva y perfecta. Cabet le ha cogido, sin embargo, a los republicanos el principio del poder popular, aunque en forma muy inteligente sabe colgárselo, durante el periodo de transición, a una dictadura casi imperceptible. Owen, finalmente, el jefe de los comunistas ingleses, pretende que toda persona cumpla una determinada función, de acuerdo a su edad, y que, por consiguiente, los más altos dignatarios de la administración sean al mismo tiempo los miembros de más edad. Todos los socialistas, excepción sea hecha de los partidarios de Furia, a quienes todas las formas de gobierno les son indiferentes, están de acuerdo en que la forma de gobierno que se ha dado en llamar poder del pueblo representa una base inservible y hasta peligrosa para el joven principio de la comunidad, que ha de ser realizado primero. Garantien, página 147. Whiteling va aún más allá. Él no quiere saber nada de democracia en una sociedad socialista. Si el concepto de poder del pueblo ha de ser adecuado, entonces todos han de gobernar, pero esto nunca puede ser el caso. Por eso no es un gobierno del pueblo, sino el gobierno casual de algunos del pueblo, página 148. Whiteling quiere que gobierne el mayor genio.
Este ha de ser reconocido mediante la solución de temas propuestos por asambleas científicas. He citado ampliamente a Whiteling para que se vea que el desprecio por la democracia, que ahora se nos quiere presentar como el más novedoso conocimiento, es bastante viejo y se corresponde a un estado completamente primitivo del movimiento obrero. En el mismo tiempo en que Whiteling rechazaba despectivamente el sufragio universal y la libertad de prensa, los obreros ingleses luchaban por esos derechos, y Marx y Engels se ponían de su lado. Desde entonces la clase obrera de toda Europa ha ido conquistando, en numerosas y, a veces, sangrientas luchas, un escalón tras otro de la democracia. Y en la lucha por obtener, defender y ampliar la democracia, así como en el continuo aprovechamiento de todo asomo de democracia para la organización, para la propaganda y para implantar reformas sociales, el proletariado ha ido ganando en madurez año tras año, se ha elevado de las más bajas capas hasta las más altas de las masas del pueblo. Ha alcanzado con ello la madurez que necesita el socialismo. Y están ya dadas también sus otras condiciones. Esta cuestión es hoy muy discutida, afirmada tan decisivamente por unos como lo es negada por otros. Ambas posiciones me parecen a mí muy precipitadas. La madurez para el socialismo no es una cosa que pueda establecerse estadísticamente ni calcularse antes de que estemos en condiciones de hacer la prueba práctica. En todo caso, al exponer la cuestión de las premisas materiales del socialismo se comete el error de colocarla en un primer plano, como sucede tan frecuentemente. Ciertamente, si en un determinado nivel de desarrollo de la gran empresa el socialismo no es posible, pero si se afirma que el socialismo solamente será aplicable cuando el capitalismo ya no esté en condiciones de seguir desarrollándose, falta toda prueba de por qué esto ha de ser así. Lo único justo es que el socialismo es tanto más fácil de realizar cuanto más evolucionado esté la gran empresa, o sea, cuanto menos empresas haya que organizar socialmente. Pero esto solo es aplicable al problema desde el punto de vista de un determinado Estado. La simplificación del problema en esos marcos actúa, sin embargo, en contra. Pues con el crecimiento de la gran empresa marcha paralela el crecimiento de su mercado, de la división internacional del trabajo y del comercio internacional, y con ello se amplía y complica el problema de la organización social de la producción. Por otra parte, no existe ninguna razón para aceptar que en los modernos estados industriales, con su estructura bancaria y sus organizaciones empresariales, que no vaya a ser posible la organización de la mayor parte de la producción por vía social mediante el Estado, las comunidades y las cooperativas de consumo. Lo decisivo ya no es el factor material, sino el personal, es el proletariado lo suficientemente fuerte e inteligente para tomar en sus propias manos esa reglamentación social. Es decir, tiene la fuerza y la capacidad para trasladar la democracia del campo de la política al terreno de la economía. Esto no se puede predecir con certeza, pues se trata de un factor que en diversos estados se encuentra a diversos niveles de desarrollo y que, en un mismo país, puede oscilar en diversos tiempos. Pues fuerza y capacidad suficientes son conceptos muy relativos. La misma medida de fuerza puede ser hoy insuficiente si los enemigos son fuertes, y suficiente mañana si esos han sufrido un descalabro moral o económico o militar. E igualmente, la misma medida de capacidad puede fallar hoy si se empuña el timón en una situación altamente complicada, y puede estar mañana a la altura de todas las circunstancias si, mientras tanto, se han presentado condiciones más sencillas o económicamente mejor fundamentadas. Solo la praxis puede mostrarnos en cada caso si el proletariado se encuentra ya verdaderamente maduro para el socialismo. Con certeza solo puede afirmarse lo siguiente: el proletariado crece continuamente en número, fuerza e inteligencia y se acerca cada vez más al punto culminante de su madurez. Pero, con anterioridad, no puede establecerse cuándo ha sido alcanzado ese punto. No puede asegurarse con precisión, pues está ya dado cuando el proletariado forma la mayoría del pueblo y le lleva a este, gracias a su mayoría, la voluntad por el socialismo. Por el contrario, puede afirmarse con precisión que un pueblo todavía no está maduro para el socialismo mientras la mayoría de las masas del pueblo mantengan una actitud adversa al socialismo y no quieran saber nada de él. Y así nos encontramos de nuevo con la democracia, que no solo provoca lo más rápidamente posible la madurez del proletariado, sino que permite reconocer también lo más rápidamente posible, cuando ésta ha sido alcanzada.
4. Los efectos de la democracia. El Estado moderno es un organismo rígido y centralizado, una organización que forma el mayor poder en el seno de la sociedad moderna y que influye sobre el destino de cada quien de una forma contundente, lo que se manifiesta en la forma más brutal en caso de una guerra. Entonces siente cada quien en qué medida su propia existencia viene determinada por la política del poder estatal. El Estado es hoy en día lo que la familia y la comunidad solían ser para el individuo. Pero si aquellas comunidades estaban democráticamente organizadas, el moderno poder estatal, con su burocracia y su ejército, por el contrario, se eleva sobre la población y alcanza tal fuerza que hasta puede llegar a formar temporalmente un gobierno absoluto, elevándose políticamente sobre las clases dominantes en los campos social y económico. Pero este estado no es duradero en ninguna parte. El dominio absoluto de la burocracia conduce a un anquilosamiento y a la caída en un formalismo interminablemente aparatoso, y esto precisamente en una época en la que surge el capitalismo industrial, el modo más revolucionario de producción, el cual le impone un cambio constante a todas las condiciones económicas y sociales, imprimiéndole un acelerado ritmo a la vida comercial y exigiendo las más rápidas decisiones. Al particular, el dominio absoluto de la burocracia conduce a la arbitrariedad y a la corrupción, un sistema de producción social como el capitalista, en el que cada productor depende de muchos otros, exige, no obstante, para su florecimiento, la seguridad y la legalidad de las relaciones sociales. De ahí que el Estado absolutista entre en una contradicción cada vez más grande con las condiciones de producción, y convirtiéndose en traba de las mismas. Sería de imperiosa necesidad el someter a crítica pública a los órganos del poder estatal, el colocar junto a la organización estatal organizaciones libres de ciudadanos, el establecer la autoadministración de las comunidades y provincias, quitándole al aparato burocrático el poder de legislar y sometiéndolo al control de una asamblea central libremente elegida por el pueblo, de un parlamento. El control del gobierno es la tarea más importante del parlamento, al particular no es sustituible por ninguna otra institución. Resulta imaginable, aun cuando apenas sea posible en la práctica, el que se le pueda quitar a la burocracia el poder legislativo mediante el método de hacer que las leyes fuesen elaboradas por comisiones de especialistas para que le sean entonces presentadas al pueblo con el fin de que éste decida sobre las mismas. Pero ni los defensores más recalcitrantes de la legislación directa por parte del pueblo hablan de un control directo del gobierno por el mismo. La actividad de la corporación central dirigente del organismo estatal solo puede ser supervisada por otra organización central y no por una masa amorfa y desorganizada como es el pueblo. Las tendencias aquí expuestas hacia la superación del poder absoluto del Estado son propias de todas las clases de un Estado moderno, con excepción de aquellas que participan de ese poder. O sea, con excepción de los burócratas, de los oficiales, de la nobleza y de las altas capas de la Iglesia, así como de los grandes banqueros, quienes hacen lucrativos negocios monetarios con el Estado. El régimen absolutista tendría que retroceder ante el impulso unificado de las otras clases, entre ellas también de la nobleza rural, de las capas bajas eclesiásticas y de los capitalistas industriales. Tendría que garantizar, en mayor o menor medida, la libertad de prensa, la libertad de reunión y asociación, así como un parlamento. Tal desarrollo se ha impuesto victoriosamente en todos los estados de Europa. Pero al particular cada clase quería otorgarle a la nueva forma estatal aquella organización que expresase al máximo sus intereses particulares. Esas tendencias se manifestaron especialmente en las luchas por la organización del Parlamento, es decir, en las luchas por el derecho electoral. La consigna de las clases bajas, del pueblo, fue la del sufragio universal. No solo los jornaleros, sino también los pequeños campesinos y los pequeños burgueses están interesados en ese sufragio universal. Todas estas clases juntas forman por doquier, y bajo todas las circunstancias, la gran mayoría de la población. El que los proletarios predominen en ella o no es algo que depende del grado de desarrollo económico. Pero nunca dependerá de esto el que en la población predominen las clases trabajadoras. Los explotadores forman siempre solo una pequeña minoría de la población. A la larga, ningún Estado moderno puede resistir la presión de esas masas, a ello se añade que cualquier otro derecho electoral que no sea el del sufragio universal conduciría a situaciones absurdas en la sociedad de hoy.
En la sociedad capitalista, con su constante cambio de circunstancias, las clases no pueden petrificarse en castas rígidamente establecidas. Todas las relaciones sociales se hallan en un flujo continuo. Por lo tanto queda descartado un derecho electoral de casta. Pero una clase que no está organizada como casta forma una masa amorfa y diluida que resulta imposible delimitar. Una clase es una categoría económica, no una jurídica. La misma pertenencia a una clase está sometida a continuos cambios. Hasta muchos pequeños artesanos, quienes bajo el predominio de la pequeña empresa se sentían propietarios, se consideran bajo el predominio de la gran empresa como proletarios, y hasta llegan a convertirse en verdaderos proletarios, aun cuando las estadísticas los cuenten entre los empresarios propietarios e independientes. Tampoco hay un derecho electoral censal que les otorgue a los propietarios un monopolio duradero sobre el Parlamento. Cualquier periodo de devaluación podría echarlo por la borda. Y, finalmente, un certificado de estudios se torna cada día más irrelevante ante los progresos de la educación popular. Así actúan conjuntamente los más diversos factores para imponer el sufragio universal como el único derecho electoral racional de la sociedad actual. Es, sobre todo, el único racional desde el punto de vista del proletariado como la capa más baja de la población, cuya arma más eficaz es su número, pues podrá liberarse cuando pase a ser también la clase más numerosa de la población, cuando la sociedad capitalista se encuentre tan desarrollada que ya no sean los campesinos y los pequeñoburgueses los que predominen dentro de las clases trabajadoras. Pero el proletariado está también interesado en que el derecho electoral no sea solo universal e igual para todos, sino también indiferenciado, o sea, que no vayan a votar, por ejemplo, hombres y mujeres o jornaleros y propietarios en diversas curies. Todo tipo de división como esta no solo conlleva el peligro en sí de que capas diversas que, por su situación global, pertenecen al proletariado, aun cuando formalmente no sean jornaleros, sean separadas de este, acarrea un peligro todavía más grande, reducir el sentido del proletariado. Su gran misión histórica surge del hecho de que los intereses globales sociales se unen a sus duraderos intereses de clase, lo que no siempre equivale a sus pretendidos intereses particulares. Pertenece a la madurez del proletariado que su conciencia social sea elevada al mayor nivel mediante su comprensión por las grandes relaciones y metas sociales. Comprensión esta que solo el socialismo científico lleva a la claridad absoluta, pero que no solo es fomentada y difundida por su teoría, sino también por su praxis cuando el proletario incide en la política en relación a la globalidad y no únicamente en relación a sus intereses particulares. Cualquier limitación a los intereses profesionales limita el sentido, esto expresa una de las partes negativas del sindicalismo bobalicón, y aquí radica la superioridad del Partido Socialdemócrata. Aquí radica también la superioridad de un derecho electoral indiferenciado ante uno que divida a los electores de acuerdo a categorías. En las luchas por los derechos políticos aquí mencionados surge la democracia moderna, madura el proletariado. Pero con ello surge también un nuevo factor, la protección de las minorías, la oposición en el seno del Estado. La democracia significa dominio de la mayoría. Y no menos significa protección de la minoría. El poder absoluto de la burocracia se orienta hacia la duración eterna. La opresión violenta de toda oposición es su principio vital. Casi en todas partes solo pudo ser abolida mediante el aniquilamiento violento de su poder. Otra cosa sucede con la democracia. Significa, como ya se ha dicho, dominio de la mayoría. Pero las mayorías cambian. En la democracia ningún régimen puede orientarse hacia una duración permanente. Ya las relaciones de poder de las clases no son algo duradero, y mucho menos en la era capitalista. Pero aún más rápidamente que el poder de las clases cambia el poder de los partidos, y estos son los que en la democracia luchan por el poder. También aquí no ha de olvidarse, como sucede con frecuencia, que las simplificaciones de la abstracción de la teoría son indispensables para esclarecer la realidad, pero que solo son válidas en líneas generales y que entre ellas y la realidad hay muchos puntos intermedios. Una clase puede dominar, pero no gobernar, pues una clase es una masa amorfa, y gobernar es algo que solo lo puede hacer una organización. Los partidos políticos son los que gobiernan en la democracia. Pero un partido no es lo mismo que una clase, aun cuando éste defiende fundamentalmente un interés de clase.
El mismo interés de clase puede ser defendido en forma muy diversa por diferentes métodos tácticos. De acuerdo a sus diferencias, los representantes de los mismos intereses de clase se dividen en diversos partidos. Al particular son decisivas, sobre todo, las cuestiones sobre la posición con respecto a otras clases y partidos. Solo en raras ocasiones dispone una clase de tanto poder que pueda dominar sola el Estado. Si una clase se apodera de las riendas del poder y no puede imponerse por sus propias fuerzas, entonces se busca a un aliado. De existir para ella la posibilidad de elegir entre diversos aliados, surgirán entonces, entre los representantes de los intereses de clase dominantes, diversas opiniones y tendencias. Así, en Inglaterra, durante el siglo XVIII, los Whigs y los Tories defendían los mismos intereses de clase. Pero mientras aquellos querían fomentarlos mediante la unión con la burguesía urbana a expensas de la corona y de sus medios de poder, estos, por el contrario, creían que la monarquía era el baluarte más fuerte de sus intereses. Igualmente, hoy en día, en Inglaterra, y también en otros sitios, conservadores y liberales representan los mismos intereses capitalistas. Pero mientras los unos creen que la mejor forma de garantizarlos consiste en la alianza con los terratenientes mediante la opresión violenta de la clase obrera, los otros temen que esa política pueda traer funestas consecuencias y tratan de apaciguar a la clase obrera mediante pequeñas concesiones hechas sobre todo a expensas de los terratenientes. En forma similar a lo que ocurre con las clases que detentan el poder económico y social, y con sus partidos, sucede con las clases en lucha y con sus partidos. O sea, que partido y clase no necesitan ser idénticos. Una clase puede dividirse en diversos partidos, un partido puede estar compuesto por miembros de diversas clases. Una clase puede seguir dominando y, sin embargo, puede ocurrir un cambio en el partido gubernamental si la mayoría de la clase dominante piensa que los métodos del partido hasta entonces gobernante eran insatisfactorios y los de su competidor más eficaces. Mucho más rápidamente que el dominio de las clases cambia, por consiguiente, en una democracia el gobierno de los partidos. Bajo tales circunstancias nadie puede estar seguro de permanecer con las riendas del poder, cada uno ha de contar con la posibilidad de convertirse en minoría, pero nadie está condenado por la misma naturaleza del Estado, cuando éste es una verdadera democracia, a quedarse siendo minoría para siempre. De esas relaciones surge, en una democracia, una protección de las minorías, que es tanto más eficaz, al igual que lo será la voluntad de cada partido por mantenerse por todos los medios en el poder, y que podrá defenderse con tanto mayor éxito cuanto más arraigada esté la democracia, cuanto más ampliamente influya sobre los hábitos políticos. Es evidente la importancia que tiene la protección de las minorías para los inicios de los partidos socialistas, que comienzan por doquier como minorías muy pequeñas, al igual que es evidente la gran influencia que ejercen sobre el proceso de maduración del proletariado. La protección de las minorías es muy importante en sus propias filas. Toda nueva teoría, sea esta de naturaleza teórica o táctica, solo es defendida al principio por minorías. Si se las oprime mediante la violencia, en lugar de discutir con ellas, la mayoría se ahorrará mucho trabajo e incomodidades. Bajo determinadas circunstancias puede ahorrarse en verdad mucho trabajo innecesario, pues no toda doctrina significa un progreso por el solo hecho de que sea nueva y de que sea defendida por la minoría. La mayoría de aquello que se presenta como nuevo ya ha sido expresado en alguna ocasión y reconocido como insostenible mediante la discusión o la práctica. Solo el desconocimiento trae lo ya desechado como una novedad. Otras ideas serán originales, pero totalmente erradas al particular. Pero al igual que nuevos pensamientos e ideas no han de representar necesariamente un progreso real, todo desarrollo interior solo es posible mediante nuevas ideas que solo se presentan al principio como ideas de minorías. De ahí que cada opresión de todas las ideas de las minorías en el partido, representen un perjuicio para la lucha de clases proletaria y un freno para el proceso de maduración de la clase obrera. El mundo nos enfrenta una y otra vez ante nuevos y todavía desconocidos problemas que no pueden ser resueltos por los medios tradicionales. Por muy penoso que pueda resultar el entresacar lo realmente valioso de la multitud de renovaciones propuestas, es esto un trabajo ineludible, si es que nuestro movimiento no ha de anquilosarse y ha de estar siempre a la altura de sus tareas. Y lo que reza para el partido, no reza menos para el Estado.
La protección de las minorías es una condición indispensable para el desarrollo democrático, y no menos importante que la del dominio de la mayoría. Aquí todavía hay que tener en cuenta otra característica de las democracias, la forma que le otorga a las luchas políticas. Ya escribí al respecto en 1893, en el Neue Zeitung, en un artículo sobre un catecismo socialdemócrata, y repetí mis ideas en 1909 en mi Wechselmacht. Repitamos aquí algunas cosas. Hay que ver en la libertad de coalición, de prensa y de sufragio universal, oportunamente también en el servicio militar obligatorio para todos, no solo armas que dan al proletariado de los estados modernos ventajas sobre las clases que han librado las luchas de la revolución burguesa, sino también instituciones que ponen en evidencia las fuerzas relativas de los partidos y de las clases y el espíritu que los anima, cosa imposible en los tiempos del absolutismo. Bajo el régimen del absolutismo, las clases dirigentes, lo mismo que las clases revolucionarias, marchaban a tientas. Siendo imposible cualquier manifestación del espíritu de oposición, ni el gobierno ni los revolucionarios podían conocer sus fuerzas. Cada una de las dos partes corría el riesgo de exagerar sus propias fuerzas mientras no se había medido en la lucha con el adversario, o de dudar de ellas cuando hubiera sufrido un solo fracaso y renunciar a toda esperanza. Es probablemente una de las razones principales por las cuales el periodo revolucionario de la burguesía nos muestra tantas refriegas aplastadas de un solo golpe y tantos gobiernos derribados súbitamente, de ahí la sucesión de revoluciones y de contrarrevoluciones. Hoy sucede de otro modo, por lo menos en los países que poseen instituciones un tanto democráticas. Se ha llamado a estas instituciones la válvula de seguridad de la sociedad. Si con ello se quiere entender que en una democracia el proletariado deja de ser revolucionario y que contentándose con expresar abiertamente su indignación y sus sufrimientos renuncia a la revolución política y social, esta calificación es falsa. La democracia no puede destruir los antagonismos de clases de la sociedad capitalista, ni aplazar el inevitable resultado final, que es la caída de esta sociedad. Pero lo que puede hacer es impedir, si no la revolución, por lo menos muchas tentativas de revolución prematura y sin probabilidad de éxito, puede dispensar, así, de más de un movimiento revolucionario. La democracia pone en evidencia las fuerzas relativas de los partidos y de las clases, no destruye los antagonismos ni posterga el resultado final que es su consecuencia, pero tiende a impedir que las clases ascendentes aborden la solución de problemas para los cuales no están maduras, tiende también a impedir que las clases dirigentes rehúsen concesiones cuando no tienen la fuerza para hacerlo. La dirección de la evolución no se modifica, pero su marcha llega a ser más continuada y más calmada. El empuje del proletariado en los estados un tanto democráticos no está señalado por victorias tan ruidosas como las de la burguesía durante su periodo revolucionario, pero tampoco por tan grandes derrotas. Desde el despertar del movimiento obrero socialista moderno, que se produjo después de 1860, el proletariado europeo ha sufrido una sola gran derrota, la Comuna de París en 1871. Francia se resentía todavía del régimen imperial que le había negado al pueblo instituciones verdaderamente democráticas, solamente una minoría muy pequeña del proletariado francés había adquirido conciencia de sí misma y se había forzado una insurrección. Puede ser que la táctica de la democracia proletaria parezca más fastidiosa que la de la revolución burguesa, es seguramente menos dramática, menos teatral, pero también exige muchos menos sacrificios. Esta ventaja deja tal vez impasibles a los literatos ingeniosos y a los que con el socialismo se procuran un deporte y motivos interesantes, pero no a los que toman verdaderamente parte en la lucha. Este método llamado pacífico de la lucha de clases, que se limita al empleo de medios no militares, tales como parlamentarismo, huelgas, manifestaciones, periódicos y otros medios de presión semejantes, tiene tantas más probabilidades de ser conservado en un país en el cual las instituciones democráticas son más eficaces y la población posee más perspicacia en materia política y económica y más dominio sobre ella misma. Un Karl Kautsky, El camino del poder, Alejandría proletaria, Valencia, 2018, páginas 29 a 30. Por estos motivos tengo la esperanza de que la revolución social del proletariado adoptará formas completamente distintas a las de la burguesía, que la revolución proletaria, en contradicción a la burguesa, podrá ser dirigida con los medios pacíficos.
de tipo económico, legislativo y moral, y no con los medios de la violencia física, y esto, doquiera esté arraigada la democracia, Web sur Mact, página 53. Y esta sigue siendo hoy en día mi opinión. Allí donde el proletariado se encuentra falto de derechos no puede desarrollar organizaciones de masas y, en tiempos normales, no puede dirigir luchas de masas, allí solo puede actuar una élite de osados combatientes que se encuentra en constante oposición contra el régimen dominante. Pero a esa élite se le señala día tras día la necesidad, es más, hasta es empujada literalmente a ella, de acabar radicalmente con todo el sistema. Imperturbable, movido por las pequeñas necesidades de la vida política cotidiana, el espíritu es llevado únicamente hacia los grandes problemas y es ejercitado continuamente en el análisis de los grandes nexos causales sociales y políticos. Solo una pequeña capa del proletariado entra en combate, pero se ve movida por altos intereses teóricos y por ese entusiasmo que solo pueden despertar elevadas metas. En forma completamente distinta actúa la democracia sobre los proletarios, a los que en el actual modo de producción solo les quedan al día algunas pocas horas libres. La democracia desarrolla organizaciones de masas con un masivo trabajo administrativo, exhorta a los ciudadanos a discutir y a solucionar numerosas cuestiones de la vida cotidiana, a menudo de carácter muy pequeño. Todo el tiempo libre de los proletarios se ve cada vez más ocupado por el trabajo pequeño, cada vez se dedica más a los pequeños éxitos del momento. Pero en estrechos círculos se limita el sentido. Falta de comprensión por la teoría, sí, hasta desprecio por ella, y el oportunismo, en lugar de los grandes principios, se tornan lo dominante. Si en sus tiempos Marx y Engels pudieron alabar el espíritu teórico de los obreros alemanes con respecto a los de Europa Occidental y Estados Unidos, hoy, en lo que se refiere a los intereses teóricos, encontrarían la misma superioridad teórica entre los obreros rusos con respecto a los alemanes. Y sin embargo, los proletarios conscientes y sus representantes luchan por doquier por la democracia, y muchos de ellos han ofrendado sus vidas. Saben, precisamente, que sin democracia no se puede lograr nada. Los efectos moralizantes de la lucha contra el despotismo quedan limitados a una élite, no abarcan a toda la masa. Pero por la otra parte no hay que exagerar los efectos que tiene la democracia sobre los proletarios en el sentido de convertirlos en filisteos. Estos son una consecuencia, en parte, de la carencia de tiempo libre de que sufre el proletariado y no de la democracia en sí. Pues sería extraño que la posesión de la libertad hiciese necesariamente a los hombres más mezquinos y limitados que la falta de libertad. Cuanto más actúe la democracia para que sea acortada la jornada de trabajo, tanto mayor será la cantidad de tiempo libre de que dispondrá el obrero, y tanto más será la parte de ésta que le dedique, junto al indispensable pequeño trabajo de sus labores, a los grandes y amplios problemas. Esto no deja de tener su parte excitante. Pues por mucho que pueda dar la democracia, ella no puede acabar sola con las contradicciones que surgen del modo de producción capitalista mientras no haya acabado con ese modo de producción. Por el contrario, las contradicciones en el seno de la sociedad capitalista aumentan, crean una y otra vez grandes conflictos, enfrentan a los proletarios una y otra vez ante grandes problemas que elevan su espíritu por encima de la vida cotidiana. Mas, en la democracia, esa elevación no se queda ya como la simple elevación de una élite, sino que se convierte en una elevación de las mismas masas del pueblo a las que al mismo tiempo, y en la praxis diaria, ha educado para que puedan gobernarse a sí mismas. En la democracia el proletariado no piensa y habla continuamente solo de la revolución, como sucede bajo el despotismo. Puede pasarse años, y hasta décadas, entretenido en el simple trabajo pequeño, pero finalmente han de surgir por doquier, una y otra vez, situaciones que enciendan en él el pensamiento y el deseo revolucionario. Pero, allí donde esto produzca acciones en una democracia, será mucho más probable que en un régimen despótico el que no suceda antes de tiempo y en un ataque vano, y que la victoria, una vez con éxito alcanzada, no vuelva a perderse, sino que sea afianzada. Y esto es, a fin de cuentas, más importante que la simple e irritante situación de un nuevo drama revolucionario. La dictadura. La democracia forma la base indispensable para la constitución del modo de producción socialista. Y bajo los efectos de la democracia,
el proletariado alcanza esa madurez que necesita para poder llevar a cabo el socialismo. La democracia, finalmente, ofrece el seguro barómetro de su madurez. Pero entre ambos estadios, entre la preparación del socialismo y el socialismo realizado, los cuales necesitan de la democracia, existe, sin embargo, un tercer estadio, el de la transición, después de que el proletariado ha conquistado el poder político, pero todavía no ha realizado económicamente el socialismo. Se dice que en ese estadio intermedio la democracia no solo no es necesaria, sino hasta perjudicial. Esta concepción no es nueva. Ya la hemos conocido como la de Whiteley, pero se apoya en unas palabras de Karl Marx. En su carta sobre la crítica del programa de Goethe, escrita en mayo de 1875, impresa en el Neue Zeit, 9, y, página 502 y sig., se dice, página 573. Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde también un periodo político de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. 2. Carlos Marx, crítica del programa de Goethe, en Marx y Engels, obras escogidas, en 2 tomo 2, página 25, Editorial Ayuso, Madrid, 1975. Desgraciadamente, Marx no explicó después cómo entendía esa dictadura. Tomado al pie de la letra, esto significa la abolición de la democracia. Pero tomada literalmente significa también la soberanía de una sola persona, que no está sujeta a ninguna ley. Una soberanía que se distingue de un despotismo por ser considerada como una fase pasajera, requerida por las circunstancias del momento, y no como una institución permanente del Estado. Así, pues, la expresión dictadura del proletariado, o sea, dictadura no de un individuo, sino de una clase, excluye ya el que Marx haya pensado al respecto en una dictadura en el sentido literal de la expresión. Aquí él no hablaba de una forma de gobierno, sino de un estado de cosas que tendrían que presentarse necesariamente en todas partes donde el proletariado hubiese conquistado el poder político. El que aquí no tenía presente una forma de gobierno lo demuestra el que opinase que en Inglaterra y Estados Unidos la transición podía ser pacífica, es decir, realizarse por vía democrática. La democracia no asegura, en verdad, todavía la transición pacífica. Pero, con toda seguridad, esta no es posible sin democracia. Sin embargo, para enterarnos de lo que pensaba Marx sobre la dictadura del proletariado no necesitamos hacer especulaciones. Si Marx, en 1875, no se extendió más sobre lo que entendía por dictadura del proletariado fue porque algunos años antes, en su escrito sobre la guerra civil en Francia 1871, había expuesto ya su opinión. Ahí explica. La comuna era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora, la forma política al fin descubierta para llevar a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo. 3. Carlos Marx, La guerra civil en Francia, Ibid página 511. 4 Ibid página 509. Cursivas de Kautsky. O sea, que la Comuna de París fue, como constata expresamente Engels en su prólogo a la tercera edición del escrito de Marx, la dictadura del proletariado. Pero no significó, al mismo tiempo, la abolición de la democracia, sino que se basó en su amplia aplicación, sobre la base del sufragio universal. El poder gubernamental tenía que someterse al sufragio universal. La comuna estaba formada por los consejeros municipales elegidos por sufragio universal en los diversos distritos de la ciudad. El sufragio universal habría de servir al pueblo organizado en comunas, como el sufragio individual sirve a los patronos que buscan obreros y administradores para sus negocios. 4. Una y otra vez habla aquí Marx del sufragio universal de todo el pueblo, no del derecho electoral de una clase especial privilegiada. La dictadura del proletariado era para él un estado de cosas que surgía necesariamente de la democracia pura cuando predominaba el proletariado. O sea, que no se pueden basar en Marx aquellos que se pronuncian por la dictadura en oposición a la democracia. Naturalmente que con esto no se ha probado el que no tengan razón. Solo que han de buscarse otros argumentos.
Al analizar esta cuestión hemos de cuidarnos de no confundir la dictadura como estado de cosas con la dictadura como forma de gobierno. Solo el tratar de conseguir esta última representa una cuestión en litigio en nuestras filas. La dictadura como forma de gobierno significa despojar de derechos a la oposición. A ella se le quitan el derecho a voto y las libertades de prensa y reunión. La cuestión es si el proletariado triunfante necesita aplicar esas medidas, si con ellas puede alcanzarse mejor el socialismo, o si solo es posible con ellas. Hay que hacer notar, en primer lugar, que cuando hablamos de la dictadura como forma de gobierno no podemos hablar de la dictadura de una clase. Pues una clase, como ya hemos apuntado, solo puede dominar, pero no gobernar. Es decir, que si se quiere entender por dictadura no solamente el simple estado de dominio, sino una determinada forma de gobierno, entonces hay que hablar únicamente de la dictadura bien de un individuo o de una organización, pero no del proletariado, sino de un partido proletario. Pero entonces el problema se complica inmediatamente en el momento en el que el mismo proletariado se divide en diversos partidos. La dictadura de uno de esos partidos ya no es entonces, de ninguna manera, la dictadura del proletariado, sino la dictadura de una parte del proletariado sobre otra. La situación se complica todavía más si los partidos socialistas se encuentran divididos debido a la actitud de los mismos frente a las capas no proletarias, por ejemplo, cuando un partido llega al poder mediante una alianza entre los proletarios urbanos y los campesinos. Entonces la dictadura del proletariado no se convierte únicamente en una dictadura de proletarios sobre proletarios, sino también de proletarios y campesinos sobre proletarios. En ese caso la dictadura del proletariado adopta formas realmente extrañas. ¿Por qué razones tendría que adoptar el dominio del proletariado una forma incompatible con la democracia? Quien invoque al particular las palabras de Marx sobre la dictadura del proletariado no ha de olvidar que en ellas no se habla de un estado de cosas que pueda presentarse bajo determinadas circunstancias, sino de uno que ha de presentarse bajo cualquier circunstancia. Pues bien, se puede decir que el proletariado, por regla general, solo llegará al poder cuando represente la mayoría de la población o, al menos, tenga a esta tras de sí. En sus luchas políticas el arma del proletariado consiste, junto a su carácter económicamente imprescindible, en su masa. Solo allí donde tenga a las masas, a la mayoría de la población, tras de sí, puede esperar el elevarse sobre los medios de poder de las clases dominantes. Esto lo aceptaron también Marx y Engels. Por eso explicaban en el Manifiesto Comunista. Todos los movimientos han sido hasta ahora realizados por minorías o en provecho de minorías. El movimiento proletario es el movimiento independiente de la inmensa mayoría en provecho de la inmensa mayoría. 5. Marx y Engels, Manifiesto Comunista, en Ibid página 30. Esto ocurrió también con la Comuna de París. La primera acción del nuevo régimen revolucionario fue la convocación de elecciones generales. Las elecciones, realizadas en la mayor libertad, dieron, en casi todos los distritos de París, una fuerte mayoría para la comuna. Fueron elegidos 65 revolucionarios, en contra de 21 miembros de la oposición, de ellos, 15 reaccionarios declarados y 6 republicanos radicales de dudosa entereza. Entre los 65 revolucionarios se encontraban representadas todas las tendencias del socialismo francés de entonces. Por mucho que se combatieron entre sí, no ejercieron la dictadura los unos sobre los otros. Un régimen que se encuentre bien arraigado en las masas no tiene el menor motivo para atentar contra la democracia. No siempre podrá alejarse de los actos de violencia en los casos en que sea ejercida la violencia para oprimir a la democracia. A la violencia solamente se puede responder con la violencia. Pero un gobierno que sepa que tiene las masas tras de sí solo utilizará la violencia para proteger a la democracia, y no para abolirla. Sería verdadero suicidio por su parte el querer eliminar su base más segura, el sufragio universal, poderosa fuente de enorme autoridad moral. O sea, que la dictadura, como abolición de la democracia, solo sería posible en casos excepcionales, como, por ejemplo, cuando la conjunción extraordinaria de circunstancias favorables le permita a un partido proletario apoderarse del poder político, aun cuando no cuente con la mayoría de la población o ésta se manifieste decididamente en su contra.
En el caso de un pueblo que haya sido educado políticamente durante décadas, y en el que los partidos hayan adquirido una firme base, una victoria casual del tipo anterior es apenas posible. Solo ella nos está señalando ya relaciones verdaderamente atrasadas. Si en un caso así el sufragio universal arrojase un resultado contrario al gobierno socialista, tendría este que hacer lo que hemos venido pidiendo hasta ahora de todo gobierno, a saber, someterse a la voluntad del pueblo con el firme deseo de continuar la lucha por el poder estatal sobre las bases de la democracia, o bien, con el fin de afirmarse, ha de derrocar a la democracia. ¿Por qué medios puede mantenerse en el poder una dictadura en contra de la voluntad de la mayoría del pueblo? Puede elegir dos vías, la del jesuitismo o la del bonapartismo. Ya hemos hablado del Estado jesuita del Paraguay. El medio por el cual los jesuitas afirmaron allí su dictadura fue el de su inmensa superioridad intelectual sobre los aborígenes a quienes organizaban, los cuales eran completamente impotentes sin ellos. ¿Puede un partido socialista lograr una superioridad tal en un Estado europeo? Esto puede darse completamente por descartado. Bien es verdad que el proletariado, en su lucha de clases, se eleva intelectualmente sobre las otras clases trabajadoras, pequeño burgueses y pequeños campesinos, pero no sin que estos vayan adquiriendo, al mismo tiempo, una mayor comprensión política y se acrecienten en ellos los intereses políticos. La diferencia entre esas diversas clases no será nunca avasalladora. Junto a las clases del trabajo manual va creciendo también una capa de intelectuales que cada vez se hace más numerosa y es más indispensable para el proceso de producción, y cuya profesión consiste en la adquisición de conocimientos, en el ejercicio y desarrollo de la inteligencia. Esa capa ocupa una posición intermedia entre el proletariado y la clase capitalista, no está directamente interesada en el capitalismo, pero mantiene una actitud de desconfianza ante el proletariado mientras no lo considere lo suficientemente maduro como para tomar en sus propias manos su destino. Hasta aquellos miembros de las clases cultas que se pronuncian de la forma más acalorada por la liberación del proletariado, como, por ejemplo, los socialistas utópicos, mantienen en los comienzos de la lucha de clases una actitud de rechazo ante el movimiento obrero. Esto solo cambia cuando el proletariado manifiesta una madurez creciente en su lucha. La confianza que ganan hacia el proletariado los intelectuales que se encuentran a favor del socialismo no ha de confundirse con la confianza que manifiestan, desde el 4 de agosto de 1914, los liberales y las gentes del centro, y hasta los mismos gobiernos en Alemania, hacia los socialistas gubernamentales. La confianza del primer tipo se corresponde al convencimiento de que el proletariado ha alcanzado la fuerza y la capacidad para liberarse a sí mismo. La confianza del segundo tipo se presenta con el convencimiento de que los socialistas señalados ya no se toman en serio la lucha de liberación del proletariado. No se puede organizar una producción socialista sin los intelectuales o en contra de ellos. Bajo condiciones en las que la mayoría de la población sienta desconfianza por un partido proletario o lo rechace, lo mismo rezará para la masa de intelectuales. Entonces el partido proletario victorioso ya no será superior intelectualmente con respecto al resto de la población, sino que hasta se quedará por detrás de sus adversarios, aun cuando su punto de vista teórico sea superior, en líneas generales, en cuanto a las cuestiones sociales. Así que la vía del Paraguay no es transitable en Europa. Por lo tanto solo nos resta la otra vía que eligieron Napoleón, el 18 Brumario de 1799, y su sobrino, el tercer Napoleón, el 2 de diciembre de 1852, la de gobernar con ayuda de la superioridad de una organización centralizada sobre la masa popular desorganizada, y con la superioridad del poder militar, que se basa en que el poder armado del gobierno se enfrenta o bien a una masa popular desarmada o a una masa popular cansada de luchar con las armas. Puede organizarse sobre esa base un modo de producción socialista. Ese modo de producción significa la organización de la producción por parte de la sociedad. Requiere la autoadministración económica de toda la masa del pueblo. La organización estatal de la producción por parte de una burocracia o mediante la dictadura de una sola capa del pueblo no significa socialismo. El socialismo necesita educación organizativa de las amplias masas del pueblo, presupone numerosas organizaciones libres de carácter tanto económico como político y requiere la más absoluta libertad de organización.
La organización socialista del trabajo no ha de ser una organización cuartelesca. La dictadura de una minoría que quiera darle al pueblo la más absoluta libertad de organización enterraría con ello su propio poder. Si, por el contrario, buscase el imponerse reprimiendo esa libertad, entonces frenaría el desarrollo del socialismo en lugar de fomentarlo. La dictadura de una minoría encuentra siempre su apoyo más fuerte en un ejército que le sea fiel. Pero cuanto más apele al poder de las armas en vez de al poder de la mayoría, tanto más obligará a cada oposición a buscar su salvación en las bayonetas y en los puños, en lugar de recurrir a la fuerza de un sufragio que le está prohibido. Entonces, la guerra civil se convierte en la forma en que se manifiestan las contradicciones políticas y sociales. Allí donde no impere la total apatía política y social, la dictadura de una minoría estará amenazada constantemente por violentos golpes de Estado o una continua lucha de guerrillas, lo que se convierte fácilmente en prolongados levantamientos armados de grandes masas, para cuyo rechazo son necesarias todas las fuerzas militares de la dictadura. Esta ya no puede salir de la guerra civil y corre el continuo peligro de ser derrocada en ella. Pero para la constitución de la sociedad socialista no puede haber un impedimento mayor que el de la guerra interna. En el estadio actual de amplia división geográfica del trabajo, la gran empresa industrial depende fuertemente por doquier de la seguridad de los transportes, así como de la seguridad de los tratados. Hasta una guerra exterior perturbaría enormemente la construcción socialista, aun en el caso en que el enemigo no lograse entrar en el país. Los socialistas rusos de todas las tendencias han recalcado, y con razón, en la actual revolución rusa, la necesidad de la paz para la reorganización social. Todavía más funesta para la economía social que una guerra exterior es una guerra civil, la que necesariamente se desarrolla en el interior del país asolándolo y paralizándolo al igual que una invasión extranjera, pero siendo mucho más cruel. En la lucha de los estados entre sí se trata, por regla general, solo de una ganancia o de una pérdida de poder de uno u otro gobierno, no de su existencia total. Después de la guerra, los diversos gobiernos y pueblos que participaron en ella desean o deben vivir en paz, aun cuando no siempre mantengan relaciones de amistad. Otra cosa muy distinta ocurre con los partidos en la guerra civil. Estos no realizan la guerra para arrancarle algunas concesiones a la parte adversaria y vivir después en paz con ella. Y en la guerra civil tampoco sucede como en la democracia, en la que las minorías se encuentran protegidas de tal forma que todo partido que caiga en la minoría y que tenga que renunciar al gobierno, no tiene que renunciar a la actividad política o limitarla siquiera, y todo partido que caiga en la minoría mantiene siempre el derecho de luchar por la mayoría y apoderarse así del gobierno. En la guerra civil todo partido lucha por su existencia, amenazando al más débil con la destrucción total. La conciencia de esto hace fácilmente tan crueles a las guerras civiles. Una minoría que solo pueda ejercer el poder mediante la violencia militar tiende a sofocar a su adversario de manera sangrienta y a diezmarlo en salvaje matanza si fue amenazada por él en un levantamiento y logró derrotarlo. Los días de junio de 1848 en París y la sangrienta semana de mayo de 1871 mostraron esto con terrible claridad. Un sistema de guerra civil crónica, al igual que ninguna alternativa bajo la dictadura, la total apatía y el desgano de las masas, todo esto hacen prácticamente imposible la construcción de un sistema de producción socialista. Y ha de ser entonces la dictadura de una minoría, que engendra necesariamente la guerra civil o la apatía, el medio soberano para lograr el paso del capitalismo al socialismo. Algunos confunden la guerra civil con la revolución social, considerándola la forma de esta última, y tienden a disculpar los inevitables actos de violencia de la guerra civil con el argumento de que sin ella no sería posible la revolución, aduciendo que así fue siempre y así lo será en toda revolución. Precisamente nosotros, los socialdemócratas, no sustentamos la opinión de que algo porque haya sido siempre así tendrá que seguir siéndolo en el futuro. Nos hemos formado imágenes de la revolución conforme a los ejemplos de las anteriores revoluciones burguesas. La revolución proletaria se realizará bajo condiciones completamente distintas a esas. Las revoluciones burguesas irrumpieron en estados en los que un despotismo, apoyado en un ejército separado del pueblo, oprimía toda manifestación libre, donde no había libertad de prensa, ni de reunión, ni de asociación, como tampoco el sufragio universal,
ni existían verdaderas representaciones populares. Entonces la lucha en contra del gobierno adoptaba necesariamente la forma de la guerra civil. El proletariado actual, al menos en la Europa occidental, llegará al poder político en estados en los que desde hace décadas se encuentra profundamente arraigada la democracia, si no la pura, al menos un cierto grado de ella, y donde el ejército no se encuentra como antes separado del pueblo. Queda por esperar cómo se desarrollará la conquista del poder político por parte del proletariado bajo tales condiciones, ya que éste representa la mayoría del pueblo. En ningún caso hemos de aceptar que en la Europa occidental vayan a repetirse los acontecimientos de la Gran Revolución Francesa. El que la Rusia actual arroje tantas similitudes con la Francia de 1793 demuestra únicamente lo cerca que se encuentra del estadio de la Revolución burguesa. Hay que diferenciar entre la revolución social, la revolución política y la guerra civil. La revolución social es una profunda transformación de todo el edificio social provocada por la fundamentación de un nuevo modo de producción. Esto representa un largo proceso que pueda prolongarse por décadas y cuyo fin no puede ser delimitado con precisión. Tendrá tanto más éxito cuanto más pacíficas sean las formas en las que se desarrolle. Sus enemigos mortales son las guerras, tanto internas como externas. Una revolución social va precedida, por regla general, por una revolución política, por una repentina desviación de las relaciones de poder entre las clases en el Estado, con lo cual una clase, hasta entonces excluida del poder político, se apodera del aparato gubernamental. La revolución política es un acto repentino que puede realizarse muy rápidamente y llegar a su fin. Sus formas dependen de la forma del Estado en la que se realiza. Cuanto más amplio sea el dominio de la democracia, no solo formalmente, sino verdaderamente arraigada en la fuerza de las masas trabajadoras, tanto mayor será la probabilidad de que la revolución política sea pacífica. Pero, por el contrario, cuanto menos se apoye el sistema dominante en la mayoría de la población, y cuanto más represente una minoría que solo ejerza el gobierno por medios de poder militares, tanto mayor será la probabilidad de que la revolución política adopte la forma de una guerra civil. Pero aún en el último caso, los defensores de la revolución social tienen un gran interés en que la guerra civil solo sea un episodio pasajero y que se desarrolle muy rápidamente, que solo sirva para implantar y consolidar la democracia, y que sus efectos pasen a la revolución social, es decir, que ésta no vaya más allá, de momento, de lo que quisiera la mayoría de la masa popular, porque además, por muy deseables que le pareciera a los espíritus elevados la realización inmediata de los objetivos finales de la revolución social, ésta no encontraría las condiciones necesarias para crear algo duradero. Pero el terror ejercido por los proletarios y los pequeñoburgueses de París, es decir, la dictadura de una minoría en la Gran Revolución Francesa, no tuvo enormes efectos de la mayor importancia histórica. Con toda seguridad. Pero, ¿de qué tipo eran? Aquella dictadura fue un producto de la guerra que sostuvieron los monarcas aliados de Europa en contra de la Francia revolucionaria. El haber rechazado victoriosamente ese ataque fue la obra histórica del terror. Con ello demostró una vez más con toda claridad la vieja verdad de que la dictadura está más capacitada que la democracia para dirigir una guerra. Pero no demostró en modo alguno el que la dictadura sea el método del proletariado para llevar a cabo, a su favor, transformaciones sociales y defender el poder político. El terror de 1793 no puede ser superado en energía. Y sin embargo, los proletarios parisienses no pudieron mantenerse con él en el poder. La dictadura se convirtió en el método que emplearon para combatirse mutuamente las diversas fracciones de la política proletaria y pequeño-burguesa, y finalmente fue el método de acabar con esa política proletaria y pequeño-burguesa. La dictadura de las capas bajas le abre el camino a la dictadura del sable. Si se quisiera decir, siguiendo el ejemplo de las revoluciones burguesas, que la revolución es lo mismo que la guerra civil y que la dictadura, entonces habría que extraer de ahí las consecuencias y decir, la revolución termina necesariamente con el dominio de un Cromwell o de un Napoleón. Pero este no es, en modo alguno, el desenlace necesario de una revolución proletaria allí donde el proletariado forma la mayoría de la nación y se encuentra organizado democráticamente. Y solo ahí están dadas las condiciones para la revolución socialista. Vi Asamblea Constituyente y Soviet.
En la Revolución Rusa la contradicción entre la democracia y la dictadura ha adquirido una significación profundamente actual. Los socialistas de Rusia entraron divididos en ella. Se separaron en socialrevolucionarios y marxistas. Los socialrevolucionarios eran, sobre todo, representantes del campesinado, que en Rusia, en contraposición a todo el resto de Europa, era todavía un factor revolucionario y que, por lo tanto, podía marchar hombro con el proletariado socialista. Frente a ellos se encontraban los marxistas, los representantes del proletariado industrial. Estos, por su parte, se dividieron en dos tendencias, los mencheviques, quienes opinaban que, dada la base económica de Rusia, la revolución solo podía ser una revolución burguesa si no coincidía con una revolución socialista europea, y los bolcheviques, quienes creían en todo momento en la omnipotencia de la voluntad y de la violencia y que querían, por lo tanto, sin tener en cuenta el retraso de Rusia, hacer inmediatamente de la revolución una revolución socialista. En el curso de la revolución se profundizaron las contradicciones 6. Los mencheviques consideraron como su deber el participar en un gobierno de coalición provisional hasta que una Asamblea Nacional Constituyente hubiese formado un gobierno definitivo. Los bolcheviques querían derrocar a ese gobierno provisional antes de que se reuniese la Asamblea Constituyente, suplantándolo por un gobierno de su partido. A ello se sumó una profunda contradicción en la cuestión de la paz. Los mencheviques deseaban la paz inmediata tanto como los bolcheviques, ambos la deseaban sobre la base de Zimmerwald, ningún tipo de anexiones o de contribuciones. Ambas tendencias se habían encontrado en Zimmerwald, y los mencheviques habían pertenecido allí a la mayoría. Pero los mencheviques querían la paz general y que todos los participantes en la guerra aceptasen la consigna, nada de anexiones y contribuciones. Mientras no se alcanzase eso, el ejército ruso tendría que permanecer en pie de combate. Los bolcheviques, por el contrario, exigían la paz inmediata a cualquier precio, estaban dispuestos a firmar una paz especial si fuese necesario, y trataron de imponerla fomentando con todas sus fuerzas la ya gran desorganización del ejército. 6. El lector puede consultar la cronología para el año 1917 de la obra de L. Trotsky 1917. El año de la Revolución, páginas 222 a 362, editada en Ediciones Internacional C. Trotsky inédito en Internet y en castellano. NDE. Fueron apoyados por el general cansancio ante la guerra que se había apoderado de grandes masas, tanto en el ejército como en el pueblo, así como por la pretendida inactividad del gobierno provisional, el que, en lo que se refiere a las reformas políticas y sociales, realizó mucho más que cualquier otro gobierno burgués en el mismo periodo, pero no lo que hubiese podido esperarse de un gobierno revolucionario. La elección de la Asamblea Constituyente no pudo realizarse tan rápidamente como se deseaba. En primer lugar, había que renovar el viejo aparato de funcionarios públicos, había que crear representaciones democráticas urbanas y rurales. Además, el preparar las listas de electores, en ese gigantesco imperio cuyo último censo databa de 1897, arrojaba enormes dificultades. Así se fue postergando una y otra vez la elección de la Asamblea Constituyente. Pero, sobre todo, la paz no llegaba. Independientemente de los factores que tuviesen para entonces la culpa de esto, los hombres de Estado de la Entente no entendieron lo necesario que era entonces para ellos mismos el manifestar su disposición a llegar a una paz sin anexiones y contribuciones. Mantuvieron una política que hizo que el pueblo ruso viese a la Entente como el obstáculo para la paz, y con la Entente, al gobierno provisional que estaba de acuerdo con ella. Esta fue una de las razones del por qué una parte de los mencheviques, los internacionalistas, fomentaron la separación de la Entente y entraron en oposición con el gobierno provisional. Pero no fueron tan lejos como los bolcheviques. Bajo tales circunstancias, estos últimos ganaron terreno a expensas de los mencheviques y del gobierno provisional, logrando derrocarlo en noviembre del año pasado. Su fuerza propagandística demostró ser tan grande que estuvieron en condiciones de atraerse a una parte de los socialrevolucionarios. Los socialrevolucionarios de izquierda se pasaron a los bolcheviques y entraron en su gobierno, los de derechas y los del centro se quedaron del lado de los mencheviques. Los bolcheviques sacaron sus fuerzas de las grandes esperanzas que alimentaron.
Si querían conservar esas fuerzas tenían que colmar esas esperanzas. ¿Era eso posible? La revolución bolchevique se organizó sobre la premisa de que ésta representaba el punto de partida de una revolución europea general, de que la audaz iniciativa de Rusia llamaría a la rebelión al proletariado de toda Europa. Bajo tales circunstancias resultaban, como es natural, indiferentes las formas que adoptase la paz particular de Rusia, las mutilaciones y cargas que cayesen sobre el pueblo ruso, así como la interpretación que se le diese a la autodeterminación de los pueblos. Entonces resultaba también indiferente el que Rusia estuviese en condiciones o no de hacer la guerra. Según esa concepción, la revolución europea representaba la mejor defensa de la revolución rusa, les traería la verdadera autodeterminación a todos los pueblos del territorio ruso. Una revolución en Europa, que trajese y fortaleciese el socialismo, tendría que convertirse en el medio para eliminar los obstáculos que se presentarían en Rusia, al querer implantar la producción socialista, debido al retraso económico del país. Todo esto estaba pensado de una manera muy lógica mientras se admitiese la premisa, que la revolución rusa tenía que desencadenar inevitablemente la revolución europea. Pero, ¿qué pasaría si este no fuese el caso? La premisa no se ha cumplido todavía. Y ahora los proletarios de Europa son acusados de haber dejado en la estacada a la revolución rusa y de haberla traicionado. Es una acusación contra desconocidos, pues a quien se quiere hacer responsable de la actuación del proletariado europeo. Es un viejo principio marxista el de que las revoluciones no pueden hacerse, que éstas surgen de las circunstancias. Pero las circunstancias de Europa occidental son tan diferentes de las de Rusia que una revolución allí no ha de producir necesariamente otra aquí. Cuando en 1848 irrumpió la revolución en Francia, saltó inmediatamente a la Europa situada al este. Pero se detuvo en la frontera rusa. Y al revés, cuando en 1905 la revolución rompía sus cadenas en Rusia, produjo al oeste algunos fuertes movimientos de derecho electoral, pero no lo que pudiese llamarse revolución. Sin embargo, no hay que tomarle muy mal a los bolcheviques el que esperasen una revolución europea. También otros socialistas hicieron lo mismo, y, con toda seguridad, nos acercamos a una serie de fenómenos que traerán una gran agudización de la lucha de clases y podrán darnos toda una serie de sorpresas. Y si los bolcheviques se han equivocado hasta ahora en sus esperanzas sobre la revolución, ¿acaso un Babel, un Engels y un Marx no cayeron a veces en el mismo error? Esto no se puede negar. Pero estos no pensaron nunca en una revolución para una determinada fecha, y nunca orientaron su táctica de tal forma que hicieran la existencia del partido y el curso de la lucha proletaria revolucionaria dependientes de la aparición de la revolución, colocando al proletariado ante el dilema, revolución o bancarrota. Al igual que todos los políticos, se equivocaron a veces en sus cálculos. Pero ninguno de esos errores pudo llevarlos por un falso camino ni conducirlos a un callejón sin salida. Nuestros camaradas bolcheviques se lo jugaron todo a la carta de la Revolución Europea General. Cuando esa carta no salió se encontraron metidos en un camino que les planteaba tareas insalvables. Tenían que defender a Rusia, sin ejército, en contra de poderosos y despiadados enemigos. Tenían que crear un régimen de bienestar para todos en unas condiciones de descomposición y empobrecimiento generalizados. Cuanto menos estaban dadas las condiciones materiales e intelectuales para todo aquello que deseaban, tanto más se tuvieron que ver impelidos a reemplazar lo que faltaba por la coacción de la violencia pura, por la dictadura. Y esto lo tuvieron que hacer tanto más por cuanto en las masas populares iba creciendo la oposición en su contra. Así se hizo inevitable el que la dictadura tomase el lugar de la democracia. Si los bolcheviques se equivocaron en la esperanza de que no necesitaban más que llegar al gobierno para desencadenar la revolución europea, no se equivocaron menos en la esperanza de que no necesitarían más que apoderarse de las riendas del poder para que la mayoría de la población les apoyase entusiasmada. Es verdad que, como oposición y bajo las circunstancias determinadas por las condiciones rusas, desplegaron una gran fuerza propagandística, tal como hemos apuntado. Si al comienzo de la revolución eran solo un puñadito de personas, finalmente se hicieron tan fuertes que pudieron tomar el poder estatal. Pero tenían tras de sí a las masas de la población. Esto era lo que tenía que demostrar la Asamblea Constituyente, y los bolcheviques,
al igual que los otros revolucionarios, habían pedido su convocatoria, y hasta en forma muy vehemente durante un buen tiempo. Una asamblea constituyente que tenía que ser elegida en votación universal, igual, directa y secreta. Inmediatamente después de la conquista del gobierno por parte de los bolcheviques, el nuevo gobierno fue ratificado por el Segundo Congreso Panruso de los Soviets. Eso sí, con la oposición de una fuerte minoría que abandonó el Congreso en señal de protesta. Sin embargo, tampoco la mayoría rechazó la idea de la Asamblea Constituyente. La resolución que confirmaba al gobierno soviético empezaba con las palabras: el Congreso de los Soviets de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos de toda Rusia decide, en tanto se reúne la Asamblea Constituyente, formar un gobierno provisional obrero y campesino que llevará el nombre de Consejo de Comisarios del Pueblo 7. 7 decretos sobre la formación de gobierno, edición Internacional Sedov, serie La Constitución de la Revolución Rusa y sus complementos jurídicos, 1917 a 1918. Serie a la que remitimos al lector a fin de poder consultar otros textos sobre el tema. NDE. O sea, que aquí se seguía considerando a la Asamblea Constituyente como una instancia superior al Consejo de los Comisarios del Pueblo. El 3 de noviembre, el gobierno disolvió la Duma de Petrogrado aduciendo que estaba en contradicción con las convicciones de la población, las cuales se manifestaban en la revolución del 7 de noviembre y en las elecciones para la Asamblea Constituyente. Las nuevas elecciones fueron convocadas sobre la base del sufragio universal existente. Pero pronto se le encontró una pega a las elecciones para la Asamblea Constituyente. El 7 de diciembre publicaba el Comité Ejecutivo Panruso de los Soviets una resolución en la que se decía: independientemente de cómo sean organizadas las elecciones para una corporación compuesta por representantes electos, si en verdad democrática y representando realmente la voluntad del pueblo, estas solamente se pueden reconocer si se acepta y aplica el derecho a veto de los electores frente a los diputados. Este principio de la verdadera democracia es válido, al igual que para todas las corporaciones representativas, también para la Asamblea Constituyente. El Congreso de los Consejos de Diputados Obreros, Soldados y Campesinos, convocado sobre una base paritaria, tiene el derecho de convocar a nuevas elecciones para todas las corporaciones representativas urbanas, rurales y de otro tipo, sin exclusión de la Asamblea Constituyente. A petición de más de la mitad de los electores del correspondiente distrito electoral, los consejos convocarán nuevas elecciones. La exigencia de que la mayoría de los electores pueden destituir en cada momento a un diputado que ya no comporta sus opiniones se corresponde perfectamente a las bases de la democracia. Por el contrario, partiendo de ese punto de vista no se puede explicar cómo iban los soviets a convocar nuevas elecciones. Mas no se le hizo entonces a la Asamblea Constituyente. No se atentó contra la institución misma de la Asamblea ni contra el derecho electoral correspondiente. Pero cada vez se hacía más evidente que las elecciones no le habían dado la mayoría a los bolcheviques. De ahí que Pravda, en su edición del 26 de diciembre de 1917, publicase una serie de tesis sobre la Asamblea Constituyente proyectadas por Lenin y aprobadas por el Comité Central. Especialmente importantes entre ellas son dos. La una explica que las elecciones se habían efectuado poco antes de la victoria de los bolcheviques, antes de que se dividieran los socialrevolucionarios. De ahí que los socialrevolucionarios de izquierdas y de derechas hubiesen tenido una lista conjunta de candidatos. O sea, que las elecciones no ofrecían una imagen clara de la verdadera opinión de las masas. Quien sustentase esa opinión, y teniendo en cuenta la citada resolución del 7 de diciembre, ha de extraer la conclusión: convocación de nuevas elecciones a la Asamblea Constituyente en aquellos círculos electorales en los que fueron elegidos socialrevolucionarios. ¿Con qué otro fin se había tomado sino esa resolución? Pero el 26 de diciembre ya había sido olvidado. Y de súbito suena otro cantar en la otra de las dos frases de Lenin que aquí nos ocupan. Después de que nos ha mostrado que la Asamblea Constituyente recién elegida no sirve para nada, porque no representa la verdadera opinión de toda la masa popular, explica que, en general, no sirve para nada una Asamblea Constituyente elegida por sufragio universal, es decir, por las masas. La República de los Soviets no solo representa una forma más elevada de las instituciones democráticas,
en comparación con la República burguesa y con la Asamblea Constituyente como su coronación, sino que es, además, la única forma que permite el paso menos doloroso al socialismo. Es lástima que se haya tenido que llegar a ese conocimiento después de haberse quedado en minoría en la Asamblea Constituyente. Antes nadie la había pedido más vehementemente que el mismo Lenin. El conflicto con la Asamblea Constituyente se hizo así inevitable. Acabó con la victoria de los soviets, cuya dictadura fue proclamada como la forma duradera gubernamental de Rusia. 7. La República Soviética. La organización soviética es un producto de la Revolución Rusa de 1905. El proletariado realizó entonces acciones de masas para las que necesitaba una organización de masas. Las organizaciones clandestinas de socialdemócratas y de socialrevolucionarios solo habían abarcado a unos centenares de miembros que influían sobre algunos miles de obreros. Bajo el zarismo no pudieron ser formadas organizaciones de masas políticas y sindicales. Las únicas organizaciones de masas proletarias que encontró la revolución fueron las que había organizado el mismo capital, las diversas fábricas. Ahora pasaron a ser las organizaciones de la lucha de masas proletaria. Cada fábrica se convirtió, pues, de un centro de producción material en un centro de propaganda y acción políticas. Los obreros de cada fábrica se reunieron y eligieron delegados, los que se unieron en un consejo de delegados, en un soviet. Fueron los mencheviques los que dieron el impulso para ese movimiento tan importante. Así se creó una forma de organización proletaria, la más amplia de todas, porque abarcaba a todos los jornaleros. Ella permitió poderosas acciones e impresionó profundamente la conciencia de los obreros. Cuando irrumpió la Segunda Revolución Rusa, en marzo de 1917, resurgió inmediatamente la organización soviética. Y esta vez, de acuerdo a la madurez creciente del proletariado desde la primera revolución, sobre una base más elevada. Los soviets de 1905 quedaron como corporaciones locales, limitadas a ciudades aisladas. Los de 1917 no solo fueron mucho más numerosos, sino que establecieron estrechos contactos entre sí. Los diversos soviets se unieron en mayores asociaciones, las cuales volvieron a unificarse en una organización que abarcaba a todo el imperio, cuyo órgano estuvo representado temporalmente por congresos soviéticos panrusos, así como por un comité ejecutivo central permanente. Ya hoy la organización soviética cuenta con una amplia y gloriosa historia. Y una historia todavía más importante está por delante de ella, y, no solo en Rusia. Por doquier se manifiesta que, ante las gigantescas fuerzas económicas y políticas de que dispone el capital financiero, fracasan los métodos tradicionales de la lucha económica y política del proletariado. No se puede renunciar a ellos, siguen siendo indispensables en tiempos normales, pero se enfrentan temporalmente ante tareas que no pueden resolver, donde solo puede tener esperanzas de éxito una fusión de todos los medios de poder políticos y económicos de la clase obrera. La Revolución Rusa de 1905 le había llevado a la socialdemocracia alemana la idea de la huelga de masas. El Congreso del Partido de 1905 la reconoció. El de 1906 trató de disipar los temores y las objeciones de los funcionarios sindicales. Determinó sobre la huelga de masas. En el momento en el que la presidencia del partido considere oportuna una huelga de masas política, este se tendrá que poner en contacto con la Comisión General de los Sindicatos para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias para llevar a cabo con éxito la acción. Después de todas las experiencias que hemos tenido con la huelga de masas, sabemos hoy en día que esa resolución estaba totalmente errada. Por un lado, porque una huelga de masas tendrá tanto más éxito cuanto más inesperadamente surja de una determinada situación con repentina espontaneidad. El que sea decretada por autoridades del partido y sindicales, después de haberse puesto de acuerdo, hace necesarios aparatosos preparativos que pueden echar por tierra cualquier éxito. A esto se añade que la burocracia sindical se opone cada vez más a todas las grandes acciones espontáneas. Los sindicatos siguen siendo necesarios e indispensables. El proletariado es tanto más fuerte cuanto mayor sea el número de miembros y mayores los recursos monetarios de sus sindicatos. Pero amplias y permanentes organizaciones, con grandes medios, no son posibles sin una administración constantemente adiestrada, o sea, sin una burocracia.
La burocracia sindical es tan indispensable como los mismos sindicatos. Tiene sus partes negativas al igual que el parlamentarismo o la misma democracia, pero sigue siendo igualmente indispensable para la liberación del proletariado. Pero con ello no se ha dicho que haya que reconocer todas sus pretensiones. Ha de quedar limitada a lo que es su principal tarea, en la que no puede ser reemplazada, a la administración del fondo sindical, al trabajo para ampliar la organización, a aconsejar a los obreros en sus luchas. Pero no sirve para la dirección de esas gigantescas luchas de masas que se convierten cada vez más en el símbolo del tiempo. De acuerdo a sus experiencias y a sus conocimientos, los sindicalistas y los parlamentarios pueden actuar aquí con éxito. La verdadera dirección caerá cada vez más en las manos de las representaciones de empresas, en los consejos obreros. En diversos países fuera de Rusia, en Inglaterra, por ejemplo, tales instituciones, Chaps Assistants o Chaps Stewards, han desempeñado ya, junto a los sindicatos, un gran papel en las luchas de masas. La organización soviética es, por lo tanto, uno de los fenómenos más importantes de nuestro tiempo. En las grandes y decisivas batallas entre el capital y el trabajo, que se acercan, promete adquirir una importancia fundamental. Hemos de pedir aún más de los soviets. Los bolcheviques, quienes junto a los socialrevolucionarios de izquierdas lograron la mayoría en los consejos obreros rusos después de la Revolución de noviembre de 1917, se dedicaron, después de que fue abolida la Asamblea Constituyente, a hacer de los soviets, que habían sido hasta entonces la organización de combate de una clase, la organización del Estado. Abolieron la democracia que se había conquistado el pueblo ruso en la Revolución de Marzo. De acuerdo con eso, los bolcheviques dejaron de llamarse socialdemócratas. Se denominaron comunistas. Naturalmente que no quieren renunciar del todo a la democracia. En su discurso del 28 de abril, Lenin designa a la organización soviética como una forma elevada de la democracia, como una ruptura total con su deformación burguesa. Para los proletarios y los campesinos pobres fue establecida ahora la libertad absoluta. Pero bajo democracia se entiende hasta ahora la igualdad en derechos políticos de todos los ciudadanos. Las capas privilegiadas por la ley tenían siempre la libertad de movimiento. Pero esto no se llamaba democracia. La República Soviética ha de ser la organización de la dictadura del proletariado, la única, como dice Lenin, que permite el paso menos doloroso al socialismo. Y este ha de imponer el que todo el pueblo no representado en los soviets se quede sin derechos políticos. Hemos expuesto ya lo que puede decirse sobre la idea de la dictadura del proletariado. Hagamos ahora algunas observaciones sobre su organización en los soviets. ¿Por qué han de permitir estos el paso al socialismo en forma menos dolorosa a la que sería posible mediante el sufragio universal? Evidentemente porque de esta manera los capitalistas se encuentran apartados de la legislación. Pues bien, aquí solo hay dos posibilidades. O bien los capitalistas y sus seguidores son solamente un grupito insignificante. ¿Cómo podrían entonces utilizar el sufragio universal para frenar el paso al socialismo? Por el contrario, si en el sufragio universal aparecen como una minoría insignificante se conformarán antes con su suerte así el derecho electoral está de tal forma organizado que nadie pueda decir con certeza qué partido tiene en realidad tras de sí a la mayoría de la población. En realidad no se puede despojar de derechos solamente a un capitalista. ¿Quién es capitalista desde un punto de vista jurídico? Un propietario. Aún en un país económicamente tan avanzado como Alemania, cuyo proletariado es tan numeroso, la implantación de una república soviética despojaría de derechos políticos a grandes masas. En el año de 1907 el número de los pertenecientes a una profesión, asalariados y sus familias, de los tres grandes grupos de la agricultura, la industria y el comercio era en el Imperio Alemán, dentro del grupo de empleados y jornaleros, de unos 35 millones, el de los independientes, de 17 millones. O sea, un partido podría tener tras de sí muy bien a la mayoría de los jornaleros y formar, sin embargo, la minoría de la población. Por otra parte, los obreros, si votan juntos, no necesitan temer el derecho electoral universal de sus adversarios. El sufragio universal, que necesitan en la lucha contra el enemigo común, les unirá antes que la limitación de la lucha política a los soviets,
de los que está excluido el enemigo de clase y en el que la lucha política de un partido socialista adopta únicamente la forma del combate a otros partidos socialistas. En lugar de la conciencia de clase se educa realmente el fanatismo de secta. Y ahora la otra alternativa. Los capitalistas y sus seguidores no son una minoría, sino una gran masa que todavía sería capaz de formar una seria oposición sobre la base de un parlamento elegido por sufragio universal. ¿Qué se gana acallando a esa oposición en la institución legislativa? Los capitalistas en sí solo forman en todas partes una pequeña capa. Pero sus seguidores pueden ser muy fuertes en comparación con los socialistas. No hay que imaginarse que solo gentes compradas o personalmente interesadas defiendan el capitalismo. Aparte del socialismo, el capitalismo es hoy en día la única forma posible de producción a un nivel elevado. Quien no considere posible el socialismo tendrá que estar, si es moderno, por el capitalismo, aun cuando no se haya interesado en él. Pero también de las capas atrasadas, anticapitalistas, están muchos por la propiedad privada sobre los medios de producción y con ello por aquello que engendra el capitalismo. En un país atrasado, por consiguiente, el número de las capas de la población que protegen directa o indirectamente al capitalismo puede ser muy fuerte. Su oposición no será reducida por el hecho de que se les despoje del derecho a voto. Con tanta más energía combatirán entonces las medidas del nuevo régimen tiránico. Con el sufragio electoral en la democracia total, todas las clases y grupos de intereses se encuentran representados, conforme a sus fuerzas, en la Asamblea Legislativa. Cada clase y cada partido puede criticar libremente cualquier proyecto de ley, señalar todas